Aleluya. Poderoso es Dios, aleluya. Usar el otro. Sí. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Mientras tanto, vamos buscando en el libro de Lucas. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús, aleluya. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Santo. Jesús. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 al 32. Cabalito, Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Gloria a Dios. Leemos la escritura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aunque te vayas lejos, sigo esperando por ti, se titula el tema. Hagamos una corta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. En esta noche, Padre, nos acercamos a ti con gratitud en el corazón, y como muestra de ello, Señor, es nuestra presencia en este lugar, Padre, aunque quizás no de lujos ni lleno, Dios amado, de expectativas como para decir que estamos enriquecidos, no. Pero, Señor, sabemos que si en este lugar tú nos permites estar, es porque así se te ha placido, Dios. Dios amado, en esta noche pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, de alguna forma y otra hemos escuchado de este pasaje bíblico, esta parábola que tú contaste, Dios, en aquel entonces, y hasta hoy podemos analizar, meditar en ella. Algo nuevo tú nos quieres enseñar a través de ella, Señor. Abre nuestro entendimiento, habla nuestras vidas, y que nuestros corazones sean receptivos para oír tu voz. Señor, necesitados hoy de ti, habla nuestras vidas de manera poderosa, gloriosa, con autoridad. Señor, háblanos, Padre, conoce la condición de cada quien y sabes el estado, Padre, en el que estamos. Señor, glorifícate en esta noche para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque te vayas lejos, sigo esperando por ti. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Se habla de dos hermanos en esta parábola. Gloria a Dios. Uno era, por supuesto, mayor que otro porque no eran gemelos. Aleluya. Una parábola es en una descripción sencilla, hermanos, es una narración mediante una historia ficticia, o que pudo ser o no ser ficticia, pero lo era en sí, que transmite una enseñanza o una verdad importante. O sea que, aunque no se mencionen nombres de ningún individuo en esta parábola, quedan narrada la historia de dos hermanos que estaban de alguna forma enriquecidos, tenían de dónde, se podían dar el lujo, aleluya, de andar en un buen caballo, de tener siervos, jornaleros a cargo de ellos, ministradores, dones, aleluya, mayordomos de los bienes que su padre había adquirido de alguna forma, aleluya. Tales hermanos no tenían aquella necesidad de andar mendigando un pan, porque en la casa había abundancia. Tenían banquetes en algunas ocasiones, se daban el lujo, hermanos, de divertirse y de ser aquellas personas admiradas por aquellos sus siervos. Resulta que uno de ellos
que es el menor, le llegó a pedir la parte de sus bienes que le correspondía. Porque en algún momento, hermanos, este hombre, padre de familia, iba a morir. Y ellos, por ser sus hijos, les iba a tocar una parte. Y ahí se está observando que la mitad de sus bienes le correspondía a uno y la mitad al otro. En el verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Al considerar este padre de familia la propuesta de aquel hijo menor, y al verlo obstinado, seguro de lo que él estaba pidiendo, no le complació en sí solo darle su parte a él, sino que él dice en la Escritura: y les repartió los bienes. Aquí incluye el otro, su hermano, ya que si había llegado la necesidad, de complacer al hijo menor, no podía sustituir a su hijo y esperar hasta que él muriese para darle su parte. Entonces les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Al tener ya el hijo menor aquella delegación, o sea, sabiendo su parte de él y qué es lo que le correspondía a él, no muchos días después, dice la Escritura que el hijo menor, juntándolo todo, hermanos, se fue lejos a una provincia apartada. Decidió independizarse, hacer sus vidas, ir a experimentar lo que tenía en el corazón, de gozar la vida sin estar bajo la sujeción de su padre y sus normas y leyes establecidas en el hogar. Decide juntarlo todo e irse a una provincia apartada, o irse a una ciudad diferente, a un estado o a un país lejano de donde estaba su padre. Aleluya. Aquí la Escritura dice a una provincia apartada. ¿Y qué pasó allí? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aleluya. ¿Será que estos bienes dados a aquel hijo menor solo fue propiedades? ¿O solo fue dinero? ¿O fueron joyas? Hermanos, pudo haber obtenido muchas cosas, bienes valiosos, bienes de gran valor, codiciables, de gran precio, aleluya. Bueno, en fin, dice que este hijo menor, juntándolo todo, se fue a esa provincia apartada, y cuando llegó a ese lugar, los desperdició viviendo perdidamente, de una manera imprudente, sin ser administrador de los bienes que se le habían dado como herencia antes de tiempo. Y si la Escritura dice aquí que este hijo menor lo desperdició sus bienes viviendo perdidamente, es que sin administración alguna, él se dio, hermanos, aquella libertad que tanto deseaba en su corazón. Y es que, hermanos, cuando uno quiere salir de su nido, despegar, hacer viaje, saber lo que es la vida, experimentar el mundo, salir de nuestra tierra, de nuestro
nosotros vamos a la deriva sin saber en sí a ciencia cierta qué iremos a pasar, pero nosotros con lo poco, con lo que nos pueden ayudar, nosotros salimos, hermanos, a ir a diferentes lugares, a querer ir hasta trabajar lejos de casa, con tal de ganarse el sustento y de darse sus lujos. Como hoy un jovencito de casa quiere salir a los 16, 17, 18 años a comenzar a ganarse la vida, no teniendo necesidad, porque en el hogar lo tiene. En el hogar, hermanos, el padre está muy gozoso como para ayudar a sus hijos, a lo que esté a su alcance, a proveerles el techo, el vestuario, la comida, a modo que ellos se formen, que ellos estudien, emprendan una carrera, para que no vayan a sufrir como nosotros sufrimos. Aleluya. Que no vayan a agarrar esa barra, ese asadón, ese machete a temprana edad, a como nosotros nos tocó bajo aquella fanea, hermanos, de la vida, del mundo, la fatiga del sol. Pero como ya nos sentíamos hombrecitos o suficientemente valientes para independizarnos, ya quisimos ver cómo salir de casa, aleluya. Entonces este hijo salió, tomó sus bienes y se fue a esa provincia apartada. El verso 14 nos dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En ese tiempo de necesidad, ya después de que aquel hijo desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, viviendo en fiesta, en placeres, en deseos, hermanos, que tales deseos lo llevaron a la pobreza. Ya no lo pudo administrar, no era maduro lo suficiente para velar por su vida y por sus posesiones. No tuvo esos bienes para invertirlos, no tomó esa herencia para prosperar y querer ser un hogar honesto, un hogar centrado, sino que tomó esos bienes para irse a dar el lujo, hermanos. Y la Escritura dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. O sea que llegó ese tiempo de escasez y comenzó a faltarle. Y este jovencito fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Después de él haber sido uno de sus mayordomos de aquel padre con su hermano y tener gran abundancia en sus manos, llegó tan bajo, hermanos, que le tocó que ir de arrimado le tocó ir a una hacienda en aquella tierra en la que él estaba, de la provincia. Y este hermano dueño de la hacienda le envió para que apacentase cerdos. Para que apacentase cerdos. Y bien, este fue y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a tener una necesidad, hermanos, tan grande. Y tenía hambre, hermanos, que tanta era la necesidad, no tenía de a dónde agarrar para irse a comprar, aunque sea una hamburguesa. Hermanos, para tener algo, para saciar su necesidad, llegó a caer bajo, llegó a caer en una necesidad al extremo, de tal forma que aquel hombre, aquel joven, después de haberlo tenido todo,
le tocó ir de arrimado a un lugar pidiendo trabajo. Y uno de los ciudadanos de aquella tierra le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, bueno, dice que el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, tengo una nota aquí que dice, son las vainas del árbol de algarrobo. Se llamaba el árbol algarrobo, y como es de los frutos algarrobas, que son largas, planas y de color marrón oscuro cuando están maduras. Contiene semillas y una pulpa dulce y pegajosa, que aunque comestible, no es muy nutritiva. Comúnmente se utilizaban como alimento para animales, en especial para cerdos, y también eran consumidas por personas en situaciones de necesidad y pobreza. En momentos de escasez la ocupaban para comer, como nosotros que quizás no nos gusten algunas de las vegetaciones que hay aquí, pero en momentos de escasez tendríamos que comer. De hambre, de una guerra tendríamos que comer. Así era aquí. Pero hoy eran comibles. Eran comibles, pero no podían degustar 100%. No eran nutritivas. Tenían, tal vez el sabor no era tan agradable al paladar, ¿no? Entonces, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok, los cerdos no le podían impedir a él que no comiera, o le apartaban con el hocico. Pero era la gran hambre que según él, la necesidad ansiaba comer. Amén. Y después de haber sido uno de los capataces de las propiedades y bienes de su padre, llegó a ser un siervo. Llegó a ser una persona necesitada hasta de empleo. Tenía hambre. El hambre nos lleva a buscar hacer algo. Ser hasta empleados, aunque seamos oprimidos. Y nadie le daba. Le tenían prohibido. Como hay personas en algunos restaurantes que prohíben comerse esa orden sin pagarla. No puede tomar algo. Nadie le quería dar a este muchacho. Pero nadie le daba. Exclamó en el verso 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Se refiere, hermanos, a aquellos jornaleros que en algún día él los vio comer y hasta pudo haber ordenado a sus criadas a que preparasen los alimentos, teniendo desayuno, almuerzo y cena. Y llegó este hombre a llegar a pensar que tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Aleluya. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Topó, llegó a fondo.
esta persona, al ver su necesidad tan despreciable, hermanos, después de haberlo tenido en su casa, de gozar de bienes, de posesiones, de buena alimentación, lamentablemente él desperdició sus bienes, viviendo perdidamente fuera de casa, sin sujeción a nadie, más que el dinero. El dinero, hermanos. Y la Escritura nos muestra que él llegó a recapacitar, a reflexionar. Y en el verso 20, y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Al ver la condición de su hijo, al verlo venir, aquel padre lo vio de lejos. Dice la Escritura, en esta narración que el Señor contó, dice que este padre, cuando aún estaba lejos, lo vio, y cuando lo vio, fue movido a misericordia. ¿Cómo lo habrá visto? Se fue gordito, robusto, bien resurado, bien trajeado, aleluya. Pero para que el padre se haya movido a misericordia, es que le causó lástima al ver su hijo venir con aquella ropa sucia, tal vez andrajosa, todo despeinado, con barba, sin zapatos, maloliente, perdido, menospreciado, herido de todas formas. Aquel padre, al verlo de lejos, fue movido a misericordia, y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuán amoroso este padre, misericordioso, compasivo, actuando de una forma benigna, misericordiosa, amorosa, compasiva. Corrió, se echó sobre él, lo abrazó, lo besó, aleluya. Y él le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hijo, aleluya, se sentía tan indigno como para tomar una posesión de privilegio tal como la tenía. No, su moral, su autoestima estaba tan decaída, tan decepcionado, tanta era aquella conciencia que llegó a él a pensar que ya no era digno de ser llamado su hijo. Él venía a pedirle a su padre que tan solamente lo tomara como un jornalero más, para ganar su jornal bajo ese sol, y tuviese pan y sustento, y tuviese un techo en donde habitar. Decidido a comenzar de nuevo, arrepentido por su mala travesía en el mundo, por querer salir de casa, por querer dejar su padre, su reino. Arrepentido él de haberse ido tan lejos. Y es que, como dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. Un dicho mundano, pero con gran lógica. Porque cuando nosotros poseemos posesiones,
puestos de privilegio, tenemos hogar, tenemos casa. No le damos gracias a Dios lo suficiente como para estar rendidos a sus pies y a su disposición para servir en su obra. Nosotros, hermanos, tenemos grandes privilegios y los lujos que nos podemos dar. ¿Cuántos motivos tenemos para levantar nuestra mirada al cielo y estar gozoso en casa y estar, hermanos, agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque nosotros tenemos la vida y la salud y tenemos lo necesario. Bendito Dios, santo. Y no estamos con exclamaciones de estados menospreciables, aleluya. Tenemos, hermano, ¿dónde? Bendito Dios, santo. Tenemos la cobertura del Padre. Aleluya. Estamos en su reino. Hay quienes nos sirven a nosotros por ser hijos de Dios. Refiriéndome a los ángeles, hermano. Bendito Dios. Los ángeles están a disposición de alguna manera para su iglesia. Están para protegernos. Están ahí, solo que no los podemos ver. Bendito sea su nombre. Amén. Y ángeles, perdón. Nos guarda, nos cuida. En una ocasión le dije a una jovencita, bueno, al demonio que estaba en ella, no sé cómo se me ocurrió, y yo sentí la autoridad y le dije, ¿qué miras allá? Le dije y le señalé. Yo ni sé qué señalaba. Fue un viernes. El siguiente viernes, ella me dijo, tú lo sabes, me dijo. Yo no lo sé, dímelo tú. Tú lo sabes, me dijo. No me quiso decir, hermano. Pero cuando ella volvió a ver hacia donde yo dirigí mi dedo, se le abrieron los ojos. De espantado. Se miraba espantada la señorita. Y mientras estaba orando el siguiente viernes en la iglesia, el Señor, hermano, me habló en esa oración y me dijo que lo que ella había visto, o sea, el demonio a través de ella, eran ángeles. Aleluya. Eran ángeles que estaban allí, cerca o lejos de la escena, hermanos, y en su misericordia Él me ayudó para echar fuera ese demonio. Gloria a Dios. Fue liberar a esa joven. Gloria a Jesús. Tan hermoso, hermano, ver una joven liberada, un joven, una persona, vuelve el gozo a su vida, una liberación de aquella opresión maligna. Bendito Dios. Este joven tenía jornaleros en casa que le servían, pero él, tanto era su arrepentimiento que al verse ido lejos regresó para decir: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Habrán casos de humildad como para que un descarriado venga a la iglesia y venir tan arrepentido, alguien que ha tenido privilegios, alguien que ha estado predicando, cantando alabanzas, para humillarse ante Dios y hasta llegar a decir el pastor: pastor, por favor tenga mi observación, quiero ser restaurado. Con que esté allí sentado, que aunque pase años sentado, pero quiero volver a sentir la gloria de Dios, quiero ser aquel administrador de la gloria de los cielos y ser aquel portador de su palabra. Ha de ser duro para alguien que ha predicado, que ha servido en la obra, ha sido diácono, ha ganado almas, y después de ir a pecar, de irse lejos, de irse más de un año de la congregación. Aleluya. Bendito Dios. Que venga humilde y sencillo, reconociendo su necesidad. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Yes.
Después de haber venido aquel personaje en aquella condición, el padre pudo haber hecho caso a su súplica, pero no. Él, al saber que era uno de sus hijos, en un jornalero, que aunque se había lejos, pero había vuelto, el hermano ordenó y dijo a sus siervos que sacaran el mejor vestido y vestirle, que lo vistieran como todo aquel príncipe que era, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer, le dijo, el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cristo Dios santo. ¿Por qué? ¿Por cuál motivo? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquellos siervos hicieron caso a la ordenanza del padre, lo vistieron, le pusieron un anillo en su mano, le pusieron calzado, trajeron el becerro más gordo, lo mataron, aleluya, para cocinarlo, para que comiesen, aleluya, hiciesen fiesta, una celebración, porque aquel hijo era muerto. Muerto era, así lo tenía, así era aquel personaje, hijo de aquel padre. Mi hijo muerto era y ha revivido, dijo. Muerto era. ¿Cómo lo ve Dios en el mundo, hermanos? ¿Será que esta ilustración de parábola nos está dejando ver el estado de aquellas personas que después de haber estado y palpado la gloria de Dios y sirviendo en su obra, siendo regocijado en Él, hermanos, y después de haberse apartado entre los placeres, los deseos de la carne y deleitarse en ellos, ellos hoy pueden sentirse gozosos, pueden sentirse alegres, porque tienen, y ellos sí hasta compañía ponen, hermanos. Pero el Señor desde los cielos, mirando a aquel individuo, viendo su necesidad de arrepentimiento, el padre no quisiera pensar así de su hijo por andar en esa condición, pero este padre llegó a decir de su hijo que muerto era. Mas cuando volvió, después de haber sido tan lejos, ha revivido, dijo. Se había perdido y es hallado. Se había perdido. Perdido en sus deseos, en sus pasiones, en sus deseos. Perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a hacer fiesta. Trajeron la orquesta, hubieron danzas, hubo banquete, había alganería, había risas, había gozo en aquel lugar, porque aquel personaje se había ido lejos, pero mire, regresó. Estaba perdido, pero fue hallado. Pero que si el padre lo hubiese subestimado y no lo hubiese recibido en casa, no hubiese sucedido aquella alegría, aquel gozo, aquella fiesta. Pero el padre, movido a misericordia, corrió, se asió de él, le besó, lo recibió, aleluya. Ahí nos muestra que Dios, hermanos, está esperando de aquella persona que se ha ido lejos. Él sigue esperando por ellos. Venga como venga, esté como esté, haya perdido todo, haya perdido la moral, haya perdido su honra, su dignidad, Dios sigue esperando por aquellos que se han apartado de su voluntad, de su obra, de sus privilegios. Sigue Él esperando con los brazos abiertos.
abiertos y quiere ver de lejos a aquellos que vienen arrepentidos. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Pero el altivo lo mira de lejos. Gloria a Dios. Aquel que no quiere reconocer sigue estando ya desamparado, sin la protección del Padre. Puede seguir teniendo bienes, puede seguir teniendo lo necesario, pero sigue estando muerto, sigue estando perdido hasta que venga arrepentido el Señor. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Hasta ese entonces, aleluya. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor espera a todos. Y su hijo mayor, dice la Escritura, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aquel hijo mayor, estando atareado en su faena, en sus labores, en sus responsabilidades, en sus quehaceres, hermano, siendo un buen ministrador de los bienes de su padre, venía del campo. Y cuando él venía del campo, hermanos, aleluya, quizás con siervos a caballo también junto con él, quizás con servidores, bien respaldados con guardaespaldas. Aquel hijo mayor, hermanos, aquel hijo mayor que estaba en el campo, gloria sea al Señor, bendito sea su nombre. Y cuando vino, dice el hijo mayor, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, una gran celebración, una gran fiesta que se estaba llevando en aquel lugar, en aquella propiedad, en aquella casa, aleluya. Algo glorioso estaba pasando. ¿Cuál sería aquel motivo para no haber esperado que su hijo mayor viniera para hacer la fiesta, aleluya? Es que Dios no está esperando a nadie para hacer fiesta cuando uno de sus hijos que se ha perdido vuelve. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Él no está pedirle permiso a aquel que está siendo ministrador. Dios no está pidiendo permiso a aquel que se dice ser llamado apóstol, al pastor, al profeta, al evangelista. Solo basta de un corazón arrepentido para que el Señor haga fiesta, aleluya. Bendito su nombre. Para que el Señor se regocije. Porque para nosotros aquel está muerto, sí. Para nosotros aquel está perdido, sí. Pero si viene con lágrimas en los ojos, aleluya, pidiendo perdón, nosotros no podemos, aleluya, rechazar aquella vida. Amén, gloria a Dios. Porque Dios la está recibiendo en su regazo, Aleluya. en su reino. Aleluya. Aunque haya sido malo, perverso, pecador, y haya vagado por el mundo largos años y se haya caído lejos, yo sigo esperando por ti, se llama el tema, aleluya. Oh, bendito Dios. Conoce a Cristo. Es que Dios es tan paciente, hermano, y misericordioso. Nosotros rápido queremos mutilar, rápido queremos poner el hacha, rápido despojamos de privilegio, rápido, hermanos, somos ligeros para juzgar Santo. y sin un justo juicio. Aleluya. No sabemos los motivos muchas veces por lo cual aquella persona agarra sus cosas y se va y no vuelve. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces no son personas que uno las corre, hermanos, sino que sus propias concupiscencias y deseos se alborotan y se le hacen mariposas en el estómago para ir saciar sus apetitos carnales al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos ayude para soportar la exhortación, para soportar la disciplina, para soportar el tiempo que sea necesario para ser herederos de ese reino sempiterno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Santo. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Había música, había danza, había fiesta, había comida, había banquete, había gritos de júbilo, de gozo. Aleluya, hermanos, estaba aquello alegre. El otro enojado.
Gloria a Dios. Santo Dios. Estaba perdido también el que está viendo acá. Aleluya. Enojado por- Cuando aquel hijo mayor llamó a uno de sus criados para preguntarle qué era aquello, él le dijo, hermanos, el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bendito sea Dios, hermanos. Qué privilegio de aquel padre. Cómo no iba a estar agradecido, cómo no se iba a gloriar si aquel hijo que estaba muerto, que estaba perdido, volvió, aunque no con sus bienes, aunque no con su ropa espléndida, pero volvió bueno y sano. Aleluya. Bendito su nombre, aleluya. Volvió a su casa bueno y sano, gloria a Dios. Bendito Dios. Ese fue el mensaje que le dieron al hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar, dice la Biblia. Aquel hijo mayor se enojó y no quería entrar, hermanos, aleluya. Sé que cuando Dios perdona a alguien, cuando Dios decide levantar a alguien, no nos enojemos, no lo envidiemos, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dios lo quiere poner en un puesto de privilegio. Quizás el diablo lo despojó de sus talentos y sus dones, pero el Señor se los estaba devolviendo. Gloria a Dios. poderoso. Aleluya. Lo lindo es que volvió bueno y sano, hermanos. Que no volvió sin un ojo, que no volvió sin una mano, que no volvió con sida. Aleluya. Bendito Dios. Volvió bueno y sano. Bendito Dios. Pero mira aquel agradecido, aquel lleno de lujos, aquel lleno de comodidades, al escuchar aquello dice que se enojó, Sí, también estaba perdido en la casa. aleluya, Santo. se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, alabado sea el Señor. Aquel padre, hermanos, todavía terminando de lidiar con aquel muerto y perdido que estaba y lo recibió con todo, hermanos. Ahora tenía que venir a ver a aquel hijo mayor, aquel que estaba sobre sus posesiones, aquel que iba a ser heredero de todo lo que tenía. Pero mire con qué cara volvió. Mire con qué semblante, con qué actitud, con qué palabra volvió, aleluya. Para comenzar se enojó. Alabado sea Dios. Se enojó tanto, hermano, que no quería entrar a la fiesta. Hubiese tirado el morral, hubiese dejado ahí el tecomate, hubiese dejado ahí los alimentos que le habían sobrado del campo para entrar a regocijarse. Hubiera abierto una champaña, hermano. Gloria a Dios. Hubiera pedido otro becerro más gordo, hubiera pedido otro asador, hubiera mandado a traer más sodas. Gloria a Dios. Pero al ver de eso, hermano, se enojó. No le Aleluya. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le dijo y le rogó que entrase. Mas oiga la respuesta de aquel hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre, le dice, he aquí, tantos años te sirvo, aleluya, con aquella voz bien ya, comida de son pocos, ronco, hermanos, con aquella voz grosero se escuchó, con decirle a aquel padre aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, aleluya. Dese cuenta que hay autoestima, dese cuenta que el enojo, que solo pedía un cabrito por lo menos, que el padre hubiera hecho con él. Aleluya, mire hermano, esto no debe de ser así. Estemos contentos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, gocémonos en el Señor y démosle gracia y gocémonos con lo que se gozan. Gloria sea al Señor. Unos pueden tener más, otros pueden tener pocos, otros pueden ser recién nacidos en el Evangelio, otros pueden llevar años en el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. En ese hermano mayor lo que había como altivez, ¿no? Orgullo. Sí, y lo importante es, hermanos, llegar a ser hijo de Dios, aunque sea tarde, aunque sea en los últimos días, Así es, gloria a y Dios. aunque llegue viejo al Evangelio, Todo confiado. Por Dios santo. y bien jugado. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Con mañas que hasta se le hace difícil ocultarlas todavía. Aleluya. Santo. Palabras de repuesto que lo sorprenden a uno. Santo. Aleluya. Ay, gloria. Bendito su nombre. Todavía en vez de dar un grito de júbilo, da un grito como de Vicente Fernández. Viene bien curtido. Gloria a Dios. Santo. Alabado sea Dios. Pero vea que Dios, hermano, no hace excepción de personas. Venga como venga, traiga tatuajes, traiga hitos, aleluya. Venga como venga, hermano. El Señor lo recibe y hace fiesta. Pero nosotros, mira, rápido le queremos poner el hacha. Aleluya. Bendito su nombre. Nos enojamos. Santo. Porque miren, ya le están dando privilegio y ni ha dejado las uñas postizas, ni ha dejado los tacones, decimos, ni ha dejado lo sensual, Santo Dios. todavía anda el moño, todavía se corta las cejas. Aleluya. Sí, hermanos. Aunque no va a creer, yo me cortaba las cejas, me las depilaba. Ya andaba con un chorro aquí. Pasé aproximadamente 4 o 5 años en el Evangelio y depilándome las cejas. Sí, ya veo. Traía esa maña de otro lado. Debía contarle. Santo. ¡Qué bárbaro! Traía esa maña de otro Misericordia. lado. ¡Aleluya! Pero Y qué admiroso, hermanos, que en la iglesia donde comencé a tener aquel crecimiento de espiritual, hermanos, no me exhortaron de eso. Y una vez iba afligido porque se le había pasado la gilet. Muy tempranito. Y me tocaba servir todavía, hermano. Feliz. Y yo hasta apenas que me miraran la vista porque sentí que me la habían dejado demasiado delgaditas. No, de pasar. Mire, Es para que lo miren de largo. Aleluya. aún así, hermano, aquella batalla en mi mente, que si voy o entro, o espero un par de semanas que me crezcan más las cejas, aleluya, para arreglármelas. Pero no, hermano, yo me fui, le serví, ahí estuve, hermano, ahí seguí alabando y no llegaba la exhortación a mi vida, hermanos, hasta un día que sin querer queriendo alguien tiró por allá un bombazo, aleluya, en el espíritu y me cayó y yo dije, no, hombre, yo me tengo que dejar crecer esta ceja ya. Estaba pagando para ver el mercado. Aleluya. Me sentía raro, me incomodaba, miraba la pinza, quería ver si me sacaba mi vello ahí, hermano. La comenzaba viendo crecer, aleluya, se me miraban muy raritas, no me iban saliendo parejo, aleluya. Santo Dios, hasta que al pasar los días, hermano, llegó como al mes y medio, hermano, y vi que mis cejas ya estaban agarrando estilo otra vez, aleluya. Y yo dije, me miraba en el espejo, creo que se me ven bien, aleluya. Y ya no hubo necesidad de cortarme las cejas, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Cosas serias. Bien coqueto, Santo. bien malicioso. Imagínate. Alabado sea el Señor. Y así sucede todavía. Ojalá le sirva a alguien este testimonio. Aleluya. Gloria a Jesús. Mande, hermano. Así sucede todavía en muchas iglesias.
¿Qué son? Medias maquilladas, están hablando de la palabra, dice que Dios no quiere ver, no se bien el visual, sino que es el corazón. La palabra está dejando preparar. Hasta con uñas pintadas. Sí, ¿verdad? Varones. En la actualidad todavía sucede esa cosa. Terrible. Hay muchas iglesias, hay mucha desobediencia. No, quieren pues es acatar que la yo le palabra. parece. Los exhorten, sean de oídos sordos. Y que le exhorta a un hermano, se enojan con él. Pero Dios No es se misericordioso y tarde o temprano pone su regaño y la persona despierta. Bien, bien. Sí, pues. Amén. Bendito sea el Y Señor. sigue diciendo el hijo mayor en el 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor sabía que lo que aquel hermano menor había hecho, este es paspar. Diga la palabra, hermano, que no la sé decir. Desfamar. Alfarrón. Bueno, lo hizo trizas. Gloria sea al Señor, hermanos. Aquel hijo mayor, hermano, fue a consumir sus bienes con rameras, dice la palabra. Oiga, aquel hijo, hermanos, aleluya, le sacó en cara al padre. A lo mejor no sé si llegó a escuchar la fama de él. Mira, tu hermano está ya bien empiernado, amanece en el hotel, hace fiesta, tiene mujeres, anda en el Ferrari más bonito, se va de vacaciones, aleluya. Hasta en piscina, mira. Mami, aquel le ardía. Aquel esperaba que aquel hijo se hubiese muerto en aquella perdición. Pero no es lo que nosotros hoy que estamos en el Evangelio pensamos, sino lo que es Dios, hermano, lo que en Él tiene su plan, su soberanía, lo que Él va a hacer con aquellas personas que hoy están descarriadas, perdidas. No hay paz para los impíos. De Isaías nos habla que para los impíos no hay paz. Que aunque tenga, que aunque goce, que aunque posea, que aunque tenga seguridad, hermano, no hay paz para ellos, porque la paz la encontramos en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, nos dice, hermano, en Juan 14:27. Mi paz os doy. La paz de Dios, hermano, que uno se queda. ¿Qué paz es esta? La paz única que Dios da. ¿Qué paz más linda? La tranquilidad. Que aunque tenga hambre uno ahí, hermano, pero aquella paz. Hay paz. Que aunque no se ha bañado, pero aquella paz. Bendito sea. Que aunque no tenga de dónde agarrar, hermano, pero hay paz. ¿Cómo vamos a comprar esa paz? Jamás. Ni aunque tengamos bienes, posesiones, riquezas, la paz de Dios no se compra con dinero, sino más bien con un genuino arrepentimiento que nosotros obtengamos en Él, que aunque nos vayamos lejos, Él sigue esperando por nosotros. Sigue esperando por los que se pierden, sigue esperando por los que son sabios en su propia opinión y dice: yo estoy bien. Yo soy tranquilo, yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, soy trabajador. Y le sacan una lista y se escuchan más santos que uno. Santo Dios. Como dijo aquel hermano, bendecido y en victoria. Prosperado. Le hubiera dicho: a Dios sea la gloria y arrepiéntase y venga el Señor. Bendecido, Que Él lo ama, Él lo espera. Con los brazos abiertos, aleluya. Aleluya. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire que sabio lo puso quieto. Ahí lo alegró. A lo mejor sí va.
Le sacó aquella espina. La blanda respuesta quita la ira, ¿no? Hijo, tú siempre estás conmigo. Estás conmigo Y todas tus cosas son tuyas. todas mis cosas son tuyas. Y todas mis cosas son tuyas. Mas Mas era era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El padre Y a bendición. pudo haber esperado o no. Aleluya. Claro. Bendito Dios. ¿Cómo no? Si él lo amaba. Bendito Dios. Santo. Estaba con él. En su corazón el hijo de él estaba presente. Pero no había tiempo para irrumpir en sus labores, en sus responsabilidades, en lo que él estaba haciendo, aleluya, porque el Señor da el espacio a cada uno de sus siervos para que se dedique a la obra a la cual él le ha encomendado. Pero él, cuando quiera hacer algo, no va a andar consultando a usted allá, no va a andar haciendo reunión. Cuando él diga hagamos fiesta, hagamos fiesta. Cuando el Señor dice lo perdone, porque lo perdono. Alabado sea el Señor. Usted es mío, puede decir el Señor. A usted lo tengo laborando, a usted lo tengo pastoreando, a usted lo tengo evangelizando. El Señor puede decir las cosas en su cara, hermano. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Sí, Señor. Obedientemente. Sí, Padre. Bendito Dios Santo. Hay poder en Jesús. Este hijo entró al fin. Porque la Biblia dice y no quería entrar. Pero cuando el Padre lo llega, hermanos, a rogar y hacerle saber la condición, el por qué esto y lo otro, hijo. Y ya tú sabes, mi amado hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿De qué te preocupas? Nadie te la va a quitar. Con que tengas la salvación, tienes donde estar. En donde regocijarte, en donde congregarte, en donde servir. Gózate con eso, con lo que te he dado. Alabado sea el Señor. Mas era necesario, le dijo, hacer fiesta y regocijarnos. ¿Ah? ¿Y qué me vas a decir tú a mí? Si él es el padre, Aleluya. él es el padre de familia. Bendito Dios. Dios había puesto. Él lo sabe. Hay cosas que un ministro debe de hacer sin consultar a nadie. Aleluya. Cuando él dice esto se hace, es porque se hace. Bendito Dios. Gloria a Dios. Porque él es el obrero en la obra. Gloria. Él está ahí. Bendito Dios. Y la comunión tiene que ser de arriba. Ahora, si sale de sus propias entrañas, de sus propios deseos, de que porque este da diezmo, que este se viste bien, que este no se pierde el culto, Con intenciones, quiero decir. con parcialidad, Esa es otra cosa. O Con- asociales, probablemente. Como cuando está un pastor y tiene el tío, sobrino, todo eso está, todo el gabinete de él, pero de otra familia no es. Ya, no sé. Esas son cosas ya aparte. Aleluya. y la frase final le dice el padre de familia a su hijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aunque te vayas lejos, sigo esperando por ti. El Señor, hermanos, creo y estoy seguro que Él no quiere que ninguno de nosotros se vaya a la perdición, ¿verdad? A gozar de deleites temporales. Bendito Dios. Aleluya. No, pero si acaso, tal cosa que no le deseamos a nadie, pero si se va, se va. Dios está siempre le da la oportunidad de esperar. Aleluya. Él va a seguir esperando por tal persona mientras tenga vida. Sí, ya cuando llega el tiempo de muerte. Bendito sea su Existe la esperanza para esas personas. cuando está con vida. Bendito Dios. Solo que la condición de ellos en este momento es que están perdidos. Bastante difícil.
no son partícipes del reino de Dios. Bendito su nombre. Gloria. Hasta que vengan arrepentidos, Hay fiesta. vuelvan a Él. Sí, hay fiesta. Y hermanos, Bendito su nombre. Dios hará con aquellas personas que vuelvan a Él como Él quiera. Bendito sea. Y nosotros, ¿qué nos toca? Regocijarnos, entrar, apoyarlo, extenderle la mano, levantarlo. Ojalá que te quede, dice uno aquí, dice, que sigamos, ¿verdad? Y claro, no darle privilegio al siguiente día. Viene. Tiene que tener un tiempo de observación, de disciplina. Bendito Dios. Así, hermanos, hasta aquí hemos llegado con este mensaje. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Dios Todopoderoso, nos alegramos en tu salvación por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Aleluya, la gloria sea para ti, la honra, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche por ayudarnos hasta aquí a perseverar en tu obra. Socórrenos en todo momento, en cualquier necesidad oportuna, Señor, en donde no podemos nosotros, Señor, hazlo tú en nuestras vidas. Háblanos a tiempo, aconséjanos, Señor, exhórtanos, dirígenos, Padre. Oh, gloria, Señor. Y aunque no es fácil la disciplina, pero tú lo sabes hacer conforme a tu voluntad, Señor. Aquí estamos hoy, dándole las gracias por lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Síganos guiando, Señor, fortaleciendo, dándonos sabiduría de lo alto y así poder ver tu gloria y tu poder, Señor, y ser agradecidos, estar contentos y estar, Señor, aún con la expectativa de lo que tú harás en aquellos que volverán a ti, Señor. Aquellos que están perdidos, están muertos en delitos y pecados. Los descarriados, Señor, los que por X motivos se han ido al mundo, Señor amado, pedimos, Señor, que también usted tenga aquella misericordia y lo vea con aquellos ojos de compasión para que vengan arrepentidos, para que vengan a tus pies, para que vuelvan a tu obra, a ser aquellas personas de las cuales tú en algún día, Señor, las tuviste en cuenta para servirte, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Amén y amén. Amén.